El mundo moderno es especialmente catastrofista. La vida agitada y cambiante de este tiempo impulsa al hombre a vivir en constante ansiedad y desasosiego. La negatividad programa a las personas a valorarlo todo desde el escenario de lo peor y los hace vivir en estado permanente de queja, desaprobación, agresividad y miedo. Cristo mora en la ciudad. Cada vez son más las personas que sufren ansiedad, depresión, enfermedades crónicas que afectan precisamente la productividad de su trabajo. Y eso mismo pasa con los jóvenes. Vemos jóvenes que están presos, por ejemplo, de la ansiedad, de la depresión y hasta del suicidio. Y esto ocurre pues, en estas grandes ciudades, en estas grandes metrópolis como es la ciudad de Bogotá. La presentación permanente de escenarios de peligro, de dolor y de muerte parecen obedecer a un maquinado propósito de programar la forma de ver las cosas desde un ámbito muy catastrofista. Pero me surge la pregunta, ¿por qué y para qué conducir a la sociedad hacia esa percepción tan negativa? ¿Es Bogotá una ciudad tan miedosa, dañina y peligrosa como la mayoría de sus habitantes afirman? ¿Estamos programados los habitantes de la ciudad para escrutar solo los signos de la cultura de la muerte, aborreciendo los signos de la vida? ¿Es posible mirar la realidad con ojos nuevos y descubrir en el momento histórico presente signos de la presencia del Dios de la vida que guía y cuida su pueblo? Salir para leer con ojos de fe la presencia de Dios que acontece en nuestra sociedad y habitar desde esa perspectiva el complejo entramado de relaciones, de ritmos y acontecimientos que constituyen la vida de la ciudad es sin lugar a dudas la tarea y signo de que Dios mora en la ciudad. La bondad, la verdad, la belleza son superiores a las sombras y a la muerte. Bogotá, una ciudad sorprendente en sus contrastes, en su historia, en su pluriculturalidad, en su condición pluriétnica. Una ciudad acogedora, ciudad en la que todos caben, ciudad de oportunidades. La ciudad es un compendio de Colombia entera y en su centro sucede todo el país. El crecimiento y desarrollo de la ciudad en las últimas décadas ha estado condicionado por dos grandes hitos históricos. Con la violencia política desatada el 9 de abril de 1948, Colombia pasó de ser un país rural a ser un país urbano. La gente de los campos migró a las ciudades en búsqueda de seguridad, protección y oportunidades de vida. En 1968, la ciudad de Bogotá fue visitada por el Papa Pablo VI. La construcción de la carrera 68 o Avenida del Congreso Eucarístico y la planeación del Parque Metropolitano Simón Bolívar impulsaron el crecimiento geográfico y demográfico de la ciudad. Dos tendencias marcaron su crecimiento acelerado. Por una parte, la búsqueda de avanzar hacia una ciudad moderna y ordenada, y por otra, el carácter informal dado por la llegada masiva de nuevos habitantes. Salí en el año 1966 en busca de nuevas formas de vida, porque en el pueblo es difícil conseguir trabajo. Llegué a Bogotá en el año 1966 y me di cuenta de que en esta ciudad se encuentra toda clase de personas, de todas las regiones, de todos los colores, razas. Decidí quedarme en Bogotá y gracias a Dios conseguí trabajo. He conseguido muchas cosas, estoy muy contento, muy feliz. Llevo 53 años en esta ciudad y todo lo que he hecho, todo lo que he conseguido, gracias a Bogotá. 13 chozas muy rudimentarias, 13 chozas muy sencillas, una de ellas adaptada como capilla, en donde se celebró una Eucaristía. A la ciudad se le dio el nombre Santa Fe. Las chozas, la Eucaristía, el nombre de la ciudad. Todo habla del principio básico y fundamental de la fe cristiana en el nacimiento de la ciudad. Caminar por el centro de la ciudad, desplazarse hasta los barrios más lejanos o hasta las periferias más remotas o ir a los municipios de esta arquidiócesis de Bogotá nos permiten corroborar cómo la fe
cristiana ha estado en el fondo, ha estado a la base de la fundación y del desarrollo de esta ciudad. Los hospitales, los templos, los colegios, los museos, los monumentos, la arquitectura, la cultura en general nos muestran cómo a la base de todo hay todo un espíritu de fe cristiana. Los signos de la presencia de Jesucristo, Señor de la historia, emergen a cada paso. Solo hay que disponerse de manera creyente para identificar y experimentar esa presencia salvífica, lo que implica abrir los ojos y los oídos de la fe para descubrir la acción amorosa y muchas veces silenciosa de Dios y para responder a sus llamadas. No debemos olvidar que como cristianos somos tanto ciudadanos del reino de Dios como ciudadanos de nuestro mundo, de nuestra sociedad, y llamados por lo tanto a participar con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo en la construcción de nuestra sociedad, en lo político, en lo económico, en el comercio, en la ciencia, en el desarrollo de la tecnología. Solo y con mirada creyente la ciudad pasa de ser comprendida como lugar del dolor, lugar del miedo y de la muerte, a ser lugar en donde acontece el proyecto de Dios y en donde los signos de la esperanza emergen a cada paso y comprometen en la promoción de todo lo que hace más humana la ciudad, más humana la vida de las personas. El plan de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá afirma: la fe nos enseña que Dios vive en la ciudad en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos. Las sombras que marcan lo cotidiano de las ciudades, como por ejemplo violencia, pobreza, individualismo y exclusión, no pueden impedirnos que busquemos y contemplemos al Dios de la vida también en los ambientes urbanos. Cristo mora en la ciudad, especialmente en todos aquellos que abren su corazón al Señor. Puede ser que estén en una vida consagrada como las religiosas, como los religiosos. Puede ser que sean laicos que viven su bautismo muy radicalmente en una familia, en un grupo juvenil, en un grupo de oración. O también personas de buena voluntad que tal vez por algunas circunstancias no han escuchado de Cristo Jesús, pero que tienen en su corazón un profundo deseo de hacer el bien. Ahí está esa semilla del Evangelio de Cristo Jesús, aunque ellos no lo sepan. Como los apóstoles Pedro y Juan, que corrían con prisa hacia el sepulcro en aquella madrugada del primer día de la semana, el cristiano está llamado a trascender los escenarios inmediatos y a dejarse sorprender, porque incluso allí, en el lugar de la no presencia, están las evidencias que anuncian que Jesús está vivo y marcha delante de la comunidad. La certeza de la resurrección de entre los muertos emerge precisamente del sepulcro. También en el sepulcro vacío hay lugar a la esperanza. Un camino para rastrear esos signos de la presencia de Dios en nuestra ciudad-región es vivir el dinamismo que el plan de evangelización nos propone de salir al encuentro de Dios presente en esta ciudad-región. Salir implica movernos, estar dispuestos a cambiar nuestra mentalidad, a aprender nuevas cosas que nos hablen de Dios en medio de las actividades de la vida concreta de nuestra ciudad, más allá de las mediaciones donde siempre lo hemos buscado en la catequesis, en la vida interna de la parroquia, y qué bueno poder descubrirlo actuante y presente en la vida concreta de nuestra ciudad. El Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos, Apostolorum Sucesores, se refiere a las visitas pastorales como una de las formas confirmada por siglos de experiencia con la que el obispo mantiene contactos personales con el clero y con los otros miembros del pueblo de Dios. Ella contiene en su propio significado salir, ponerse en camino, desplazarse, entrar en dinámica exodal con el corazón del pastor. Es una tarea de los discípulos misioneros, en este caso los vicarios enviados por el señor arzobispo como misioneros de misericordia en medio de la ciudad. La visita pastoral permite al señor cardenal, por medio de los vicarios, comprobar las fortalezas y dificultades que vive cada comunidad parroquial, a la vez que es encuentro de los fieles, cada comunidad con el pastor de la diócesis. La visita pastoral exigió acercarse al máximo a todos y a todo.
En primer lugar, era fundamental el encuentro paternal con el sacerdote. Junto con cada cura fuimos transitando las calles, nos fuimos acercando sin prisas, sin miedo y sin asco, como enseña el Papa Francisco, para saludar, bendecir, animar. Visitamos los colegios, las casas de los religiosos, las obras de caridad, y visité junto con los párrocos, con esmero, de pastores, todo ese campo de Dios que comprende el centro de la ciudad. Sí, cuando uno está en esos lugares de la ciudad, uno tiene que no mirar solo al piso, sino tiene que levantar la mirada. La gente de hoy mira hacia abajo todo el tiempo. Cuando uno levanta la mirada hacia los segundos pisos, hacia los terceros pisos, se encuentra escenarios completamente distintos. Tú miras, por ejemplo, este portón y encuentras una imagen de la Virgen ahí. La casa de atrás y encuentras un Sagrado Corazón. Aguzas el oído y entonces escuchas que suena un saxofón por allá en alguna casa de alguien o un contrabajo. Hay un artista que está ensayando sus propias partituras. Entonces estos lugares, estos barrios, aquí concretamente la Candelaria, son lugares para llevar todos los sentidos abiertos, porque de lo contrario uno no ve, uno no percibe. Mira, la tarea en la tierra de labranza, en el campo de Dios, implica molerse de sol a sol, comprender e identificar las ramas que se producen, podar lo que es innecesario, quitar lo que nos hace daño, abonar para que al final garanticemos el fruto que se produce. Por eso la visita pastoral no fue una acción de auditoría, así no la sentimos, fue más bien una práctica de la caridad de nuestro pastor, alegre, correctivo, agradecido y a la vez muy exigente, fraterna y paterna. Vino, lo primero que hicimos fue rezar, poner la visita en manos del Señor. Pudimos después, al día siguiente, porque él pasó la noche acá, visitar todas las entidades del gobierno que pertenecen al territorio parroquial, las dos archivos, la Superfinanciera, el Ministerio de Hacienda y la DIAN. Y en la tarde, pues él pudo visitar todos los grupos parroquiales. Fue de verdad un paso del Señor por nuestra vida. El encuentro y el acompañamiento de los párrocos en sus casas curales, el conocimiento de primera mano de sus temores, corroborar la sencillez de la vida de muchos, la cercanía a las gentes en el contexto de las visitas pastorales fue algo muy importante para mí. Y también fue muy importante y muy constructivo poderme sentar a orar con ellos, compartir la vida en lo doméstico, comprobar la valentía de muchos e incluso el desencanto y la asedia de otros, correr con sus angustias y hasta esas pugnas internas creadas por uno que otro feligrés. Todo esto ha sido absolutamente revelador de las formas como Cristo acompaña la marcha de las comunidades y de ese valor inestimable del sacerdote en la construcción de la comunión. La visita pastoral no se realiza desmembrada del ámbito arciprestal. Ella dirige su esfuerzo igualmente al encuentro con las comunidades sacerdotales arciprestales y permite compartir con los sacerdotes sus aspiraciones, sus dificultades comunes y las distintas estrategias para hacer operativo el plan de evangelización. También la visita pastoral fue una oportunidad para revisar el cumplimiento de las políticas laborales, tributarias, de protección y salud en el trabajo. Permitió evaluar la vida de los organismos de evangelización misionera en espíritu de comunión con la arquidiócesis. Un dato de profundo sentido antropológico y teológico fue entrar en dinámica de desinstalamiento. Era menester salir de la comodidad de la sede vicarial, salir al encuentro, dejarse encontrar. Es verdad que Jesús no instaló una oficina en Cafarnaúm. Él fue un ser de campo, de camino, vertido hacia la humanidad. Nunca evadió el encuentro. La visita nos visibilizó. Hizo tangible la misericordia del pastor. Exigió la mirada bondadosa, la mano extendida, la bendición a punto, la caricia al enfermo, el abrazo solidario. Todo esto nos untó de la gente, nos hizo oler a oveja y a la vez nos permitió comunicar a nuestro rebaño la unción de pastores. Muchos signos escapan a los formalismos de la visita pastoral, pero
emergen por sí mismos ante la mirada creyente. Muchas acciones, sin estar inscritas en la práctica parroquial o en ambientes eclesiales, hablan de la presencia viva y actuante de Dios en la ciudad. Todas las acciones dirigidas en favor de la persona humana y en favor del entorno vital prolongan la bondad del Señor. ¿Cómo desconocer el valor simbólico de ese creciente sentido del espíritu ecológico? ¿Cómo desconocer los esfuerzos en procura de reciclar, de ahorrar, de poner límites a la cultura del descarte? El cuidado de la casa común es un lugar teológico de encuentro, es lugar de reflexión, de diálogo y de propósitos de muchos creyentes y no creyentes. El respeto y la promoción de los derechos humanos expresan la opción por la persona, culmen y centro de la creación. Nada auténticamente humano puede ser ajeno a la Iglesia. Todos estamos llamados a consagrarle vida, pero es hermoso ver tantas comunidades religiosas que sirven a la Iglesia, especialmente en la Arquidiócesis de Bogotá, personas que dan su vida como testimonio para el bien de los otros por amor a Cristo, y hermoso estar con la Iglesia diocesana. En cada capilla, en cada corazón, en cada persona que está necesitada, en cada uno de nosotros está Cristo, obviamente. El respeto y la promoción del derecho a la libertad de expresión, los avances de la ciencia, la fe permitida y personalizada, vivida sin miedo, sin ideología, en diálogo, abierta y tolerante. El derecho al trabajo en una sociedad que permite sin atropellos el uso del espacio público para que muchos obtengan el mínimo vital. El apoyo decidido a los esfuerzos por consolidar la paz, la preocupación por las víctimas del conflicto armado, la atención sin daño a los migrantes, el ofrecimiento de espacios para la experiencia de escucha, la solidaridad ad intra y ad extra y de manera especial la preocupación por hacer de la conducta un testimonio de resistencia a las prácticas de la corrupción. Dios está en el hombre, es íntimo a todo hombre, como dijera San Agustín. El lugar de Dios es el hombre mismo y el camino hacia él. Por eso en el encuentro de la visita pastoral con tantas personas hubo tiempo para la pregunta, para la memoria, para el deseo, para la esperanza, para la oración, para valorar todo lo que se hace de manera global y de manera particular. Los hallazgos que nos permiten corroborar la presencia vital del reino de Dios en medio de nosotros fueron múltiples. Muchos de ellos de naturaleza claramente eclesial. Al percibirlos, pude constatar que Bogotá es ciudad de la esperanza, que en ella mora el Dios de la historia. No es una ciudad de la muerte, no es ciudad de la desesperación, es ciudad de la vida. Jesús está caminando en nuestra ciudad. Si lo queremos reconocer, miremos los ojos de los niños, miremos la realidad de nuestros jóvenes. Seamos conscientes de aquellas madres que tienen que atravesarse toda la ciudad y dejan los niños en algunos programas donde los reciben, donde los protegen y donde los educan. Jesús está en la realidad de estos hermanos habitantes de la calle. Reconozcamos allí a Jesús. Jesús está en nuestros hermanos mayores, que por razón de ancianidad, ya no siendo productivos, sino habiendo capitalizado para tener para su subsistencia, hoy son atendidos en casas de adulto mayor. Jesús va en nuestra ciudad con tantas personas desconcertadas que quieren encontrar una oportunidad de trabajo y con muchos que buscan un tratamiento para su salud, un medicamento, un poco de ayuda. El drama de los migrantes y de los desplazados por la pobreza, el hambre, la inseguridad, no pasa desapercibido para la Iglesia en Bogotá. Acoger a quienes llegan, tratarlos como personas, como hermanos, reconocer y promover su dignidad, proveyéndoles un lugar digno para el descanso, alimentación, salud. La atención en crisis apremia la caridad. La Arquidiócesis de Bogotá se preocupa por ofrecer una educación de calidad que garantice equidad. Esto es, igualdad de posibilidades, sobre todo para los más pobres. El sistema educativo busca formar excelentes seres humanos, auténticos cristianos y verdaderos servidores de la sociedad. Este es, sin duda, un aporte sustancial a la transformación de la ciudad, como la levadura en la masa. Hay instituciones educativas en toda la ciudad y están organizadas por el Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, el CEAP. Otras por comunidades religiosas y también hay otras que las lideran
personas con un profundo sentido humano y que miran especialmente hacia un humanismo solidario, especialmente que quiere promover la persona humana y que ante todo considera a la persona como un sujeto ético, un sujeto corporal, espiritual, un sujeto afectivo, cognitivo, también un sujeto cultural, dialogante, un sujeto ecológico y un sujeto pues lúdico y al mismo tiempo productivo. La vida bautismal contiene en sí misma el anuncio de la buena noticia a todos, pues este es un mandato del Señor a sus discípulos. Son innumerables las experiencias del anuncio que se dan de manera sencilla en los entornos parroquiales. Muchos bautizados ofrecen tiempos significativos de su vida para formarse como animadores de la evangelización. Preparan niños, jóvenes, novios para la recepción de los sacramentos. Ayudan en la organización de la caridad. Oran, animan la liturgia, conforman grupos de reflexión de la palabra. Otros prestan un servicio como proclamadores de la palabra. Visitan los enfermos y hasta disponen el templo para las grandes celebraciones. La visita pastoral permite el encuentro con los líderes comunitarios, rectores de colegios, autoridades distritales, agentes del orden, empresarios y obreros. Hay mucha gente que trabaja en proyectos de cuidado de los parques, de protección contra la inseguridad, que rescatan jóvenes de la drogadicción o adelantan campañas de prevención. Otros lideran acciones populares en favor del bienestar de los entornos urbanos, promueven el reciclaje, desarrollan campañas de atención a los abuelos. Esto no se ve en las noticias porque no es escandaloso, pero existe y habla de compromiso social, de la opción por la persona humana. Y esto es un gran signo del reino de Dios. A nosotros nos gusta servir a los niños. Nosotros acá les ofrecemos la ayuda de un refuerzo escolar, les ofrecemos catequesis, nos gusta jugar con ellos y sobre todo nos gusta enseñarles a que se cuiden ellos mismos y a las personas que los rodean. A nosotros como personas de iglesia nos gusta demasiado preocuparnos y relacionarnos con los niños más jóvenes, con los niños más pequeños, porque a la larga el reino de los cielos es de ellos. Fruto de una sociedad injusta e inequitativa se desplazan por la ciudad muchos hermanos que encarnan a todos aquellos desposeídos y pobres del Evangelio, a quienes el Señor se acercó para sanar, consolar, levantar y salvar. Y la ciudad es muy compleja y en esta parte del centro vivimos una vida bien distinta, pero es posible ver el rostro misericordioso de Dios también en este lugar, en el trabajo, en el sacrificio, desempeño de muchas personas, religiosos, religiosas, de los laicos. Aquí las obras se hacen no por un milagro, sino por esfuerzo de la gente humilde que quiere ayudar a las demás personas, tanto a los niños como adultos, como mayores que necesitan ayuda constante de la gente. Por esto se puede ver la presencia de Dios también en este sector, a pesar de ser la zona de tolerancia y de posible ausencia de Dios, se puede ver los signos de su presencia. Vamos a la cárcel no por curiosidad, no para mirar patios o garitas. Vamos allí porque hay personas como usted y como yo, con toda la capacidad del bien, pero también con toda la capacidad de fallar. Sin embargo, son personas que necesitan nuestra palabra y sobre todo nuestra escucha. No miramos el delito, no nos importa la causa por la cual están detenidos. Son personas y sobre todo porque creemos en Jesús, le creemos a su palabra y un día nos dijo que cada vez que vamos a visitar a un detenido, lo encontramos a él. Es encontrar a Jesús en la persona de los internos. Esa es la razón y la causa de nuestro trabajo en el mundo penitenciario. ¿Puede llamarse ciudad de la muerte, de la desesperanza, del miedo, una ciudad en la que Cristo mora?
¿No será este el tiempo de pedir al Señor la capacidad para discernir los signos de su presencia y secundar su obra en medio del mundo, a la manera de la levadura en la masa? Esa presencia permanente, muchas veces incomprendida, mal mirada y criticada de los sacerdotes, luchando ellos en ambientes hostiles contra la pobreza, contra el miedo, contra las propias tentaciones, luchando contra la soledad, pero amparados en la fuerza de la fe, hermanados en sus arciprestazgos, ingeniándose estrategias para impregnar del Evangelio sus comunidades, predicando la palabra, viviendo y administrando la gracia de los sacramentos, enseñando a sus comunidades, a sus fieles en torno a la caridad, esforzándose por ser santos y por ser signos creíbles de Cristo. Los sacerdotes son un signo extraordinario de la vitalidad del reino en medio de la ciudad. Y en medio de todos ellos, como un signo por excelencia de la presencia, de la marcha del Señor en medio de su pueblo, el señor arzobispo, sacramento y garante de la comunión. Su guía de padre y maestro, enseña, corrige, endereza, a la vez escucha, abraza, acoge y alienta a todos como hijos. En el cumplimiento de sus oficios de gobernar, de santificar al pueblo, el arzobispo nos deja sentir el aliento de Dios Padre y nos anima a unirnos a su Hijo Jesucristo para tener en Él la vida y la vida en abundancia.